Pero esta semana, leyendo la Biblia, Dios puso en mi corazón hablar de un tema muy interesante, hablar de algo que debemos reforzar como iglesia, hablar de algo que nos tenemos que tatuar, así todos, y aprovechando que estamos en enero, en febrero viene el campamento, y que nuestra misión como iglesia ojalá sea lograr tener una iglesia activa. Y leyendo el libro de Filipenses, voy a hablar acerca de un tema que le puse como título a este mensaje: tengamos un mismo sentir. Basado en Filipenses 2, del 1 al 4. Entonces, leyendo la Biblia esta semana, pasé por este pasaje y lo encontré que es algo que debemos aprenderlo de memoria. Es algo que lo debemos recordar cada vez, en cada momento y en cada una de nuestras relaciones con nuestros hermanos, con nuestros familiares, con nuestros amigos, con todos. Lo voy a leer. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Voy a orar, hermanos. Amado Padre, voy en oración a usted, dándole las gracias por un domingo que nos da para aprender de su palabra, para darle gloria y alabanza, mi Dios. Permita que este mensaje llegue a nuestros corazones, mi Dios, que podamos aprender, que podamos guardar su palabra, que es así como usted nos enseña que le demostramos amor, mi Dios, guardando su palabra, atesorándola en nuestros corazones. Permítanos guardar esto, que se abra nuestro entendimiento, que nuestra sabiduría esté presta solo para usted, mi Dios, en este momento. Gracias por todo, mi Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces preparé este mensaje para este domingo que se llama, como les comenté, tengamos un mismo sentir. Y preparé este mensaje para estar hablando con ustedes acerca de este tema 2 horas. No, es bastante menos que eso. Pero aquí lo que leímos, Pablo pone el concepto de unánime. Es una palabra que llama la atención. Ahí habla de unanimidad. Ya pone un concepto. Entonces, como hemos aprendido aquí en la iglesia, es muy bueno cuando leamos la Biblia meditar sobre lo que hemos leído y tratar de procesar y digerir esto, porque es la única forma que nos quede. Porque leer por leer, leemos el diario, cualquier cosa nos queda, pero cuando lo procesamos y nos gusta, nos interesa, es cuando nos queda ahí. Pablo pone ese concepto unánime. Y hoy en día vemos mucha gente que tiene cosas en común y se junta y se une. Por ejemplo, hay asociaciones animalistas que se deciden tener un gusto en común de proteger a los animales y ahí se juntan, salen a buscar animales y lo ponen en adopción, una serie de actividades. Tienen en común el amor a los animales. Otro que les gusta correr, se juntan un fin de semana, corren, y ahora hay por todos lados, se armó el negocio del running y ya les gusta pagar por correr ahora, al lado de los autos. Entonces ahora ya se armó una tendencia. Pero tienen en común eso, que les gusta correr, les gusta el deporte. Y así una serie de asociaciones. Nosotros tenemos que descubrir que tenemos algo en común, que podemos tener unanimidad en algo y que es vital para nuestra tarea como iglesia. Porque si no la tenemos consecuencias. Que eso es lo que Pablo trata de explicar en este libro. Pablo pone este concepto, unánime. Y unánime en el diccionario dice que es algo en común que tienen los miembros de un grupo de personas. En otros diccionarios también se encuentra que es personas que tienen la misma opinión o sentimiento. O sea, la unanimidad tiene que ver algo que no tenemos discrepancia, estamos todos de acuerdo en esto. Y discrepancia es desigualdad, en no estar completamente en desacuerdo en una conducta incluso. Estoy desacuerdo en una conducta o en algo que dijo, en una opinión.
Entonces, en definitiva, la unanimidad tiene que ver con lo que opino y con lo que tengo como conducta. Entonces, estas personas que se unen tienen características similares en ambas cosas. Opinan lo mismo y se comportan igual, porque hacen lo mismo. Incluso hoy en día hay asociaciones hasta de ateos. Hay una sociedad atea. Lo más simpático que tiene un obispo. Pero tienen una sociedad. Se unen, tienen en común eso. Y son muy activos en eso. Muy, muy, muy activos. Y están trayendo gente a que no crea en Dios. Y va por ahí lo nuestro. Nosotros tenemos esa pega de unirnos para traer gente a Cristo. Tengo 3 puntos. El primer punto es entender por qué Pablo llega a escribir esto en Filipenses 2. ¿Por qué llega a ese punto de decirle manténganse unánimes, no se desestime el uno con el otro? ¿Por qué llega a ese punto? Y es relativamente sencillo, es por contexto, que es mi primer punto, desarrollar el contexto de por qué llega Pablo aquí, que es Filipenses, ahí mismo, Filipenses 1, el capítulo 1, el anterior. El anterior, que es Filipenses 1, desde el versículo 27. Donde dice: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación. Y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, ahora oís qué hay en mí. Entonces Pablo está en esta situación, ya estaba complejo. Si leemos el libro de los Hechos, Pablo estaba encarcelado cuando escribe este libro, estaba muy complicado. Y le escribe a los filipenses y su intención es que ellos sean verdaderos cristianos. Que no se dejen intimidar, que estén unidos bajo un mismo espíritu, que estén unánimes en algo, que es en la fe del Evangelio, que tengan esa unanimidad. Y sabía la condición, sabía el entorno que tenía esta iglesia, que era lleno de falsos maestros, de falsos convertidos, y tenía que reforzarles a los filipenses que por favor no se dejen engañar, que en el momento de presentar defensa lo hagan bien, tengan esa unión, sean tan unidos que piensen eso igual y cualquiera que le pregunten diga lo mismo. Porque si uno va a caer en estos falsos maestros. Y hoy en día no es así, hoy en día estamos llenos de eso. Lo estamos aprendiendo aquí en Hechos. Nuestro peor problema es la apostasía de estos días. Estamos en el peor de los tiempos y cada vez creciendo. Cada vez se fundan más y más iglesias que no predican la palabra de Dios correctamente, sino que es un espectáculo, es un show, es un espectáculo para entretener a la gente. La gente va para entretenerse. Le aburre que lo exhorten, que le digan que hace mal las cosas, para que las cambie. No quiere cambiar la gente quiere ir a entretenerse un rato. Y en esa facilidad está el riesgo que pueda caer cualquiera. Por eso este énfasis de Pablo en decirle, sean firmes, sean unánimes, porque el individualismo no los va a llevar a nada. Necesitan el uno del otro. Entonces eso es lo que vemos en la aplicación, y Pablo sabe que predicar no es fácil también. Porque él dice en el versículo 30, cuando dice, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí. Entonces sabe que no es fácil predicar. Sabe que se van a enfrentar a persecución. Nosotros también nos enfrentamos diariamente cuando queremos hablar a algún adversario, alguna persecución. Pero recordemos que nuestra persecución no es igual a la que tenían acá. Ellos eran encarcelados. En el libro de los Hechos hemos visto que por causa del Evangelio los azotan. A nosotros los más nos van a insultar. Tienen ganas de matarnos, pero no nos matan. Pero no es una persecución tan dura. A nomás nos dicen un sobrenombre, nos pondrán, pero eso
No puede ser causa de dar pie atrás, porque por sobre eso está la palabra de Dios. Y uno tiende de repente a pensar que las cosas no tienen solución, pero encontramos que en Dios hay muchas soluciones. Y para allá vamos a ver que este pasaje de Filipenses 2, si se dan cuenta, el primer versículo tiene 5 veces la palabra alguna. Y parte con la consolación en Cristo. Y después todas las demás. Entonces tenemos todas las respuestas en Cristo al final. Los filipenses conocían el sufrimiento de Pablo. Sabían que él estuvo preso en Filipos y que ahora está escribiendo este libro incluso encarcelado. Y solo por hablar de Jesucristo en la cruz. Sabían eso. Pablo espera que los filipenses se comporten dignamente como el Evangelio les dice que sean. Revisemos 2 de Pedro 2, 19 al 21. Como leímos, Pablo quiere que se comporten como verdaderos cristianos en cualquier momento, sea que esté él o que no esté. O sea, cuando se va, que se comporten igual, que sean homogéneos en su comportamiento. 2 de Pedro 2, 19, 21, algo escrito por otro apóstol, pero en esencia lo mismo. Porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofetados y lo soportáis, mas haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis? Esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Entonces, si pecando somos abofetados, o sea, enfrascado en una discusión con alguien, ¿sí? Segunda de Pedro. ¿En la primera? Primera. Primera de Pedro 2, 19, 21. Porque esto merece aprobación. Pero el énfasis en el 20. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofetados y lo soportáis? O sea, todos somos pecadores. Recuerden que las personas sin Dios, para Dios, es el hermano de Hitler. El hermano gemelo. Porque lo mismo que está en el corazón de Hitler está en el corazón de él. Lo mismo. Maldad. Hay que tener eso en mente. Por eso la gente se va al infierno. Y esa es la pega nuestra. Limpiarlo con la sangre de Jesucristo. Y ahí tiene sentido la historia. Ahí cuadra todo. Pues si no, ¿de qué estamos salvando a la gente? Pero si en el pleno acto de pecado nos tratan mal, ¿cómo no vamos a aguantar cuando hablamos de Cristo que nos digan algo? Y ahí nos echamos para atrás. Eso está tratando de decir Pedro. Discutimos con alguien en la calle, nos dicen de todo y ahí, listo. No, ¿qué? No, seguimos igual. Pero cuando nos tratamos de predicar y nos dicen algo en contra, no, nunca más predico porque mi imagen se echó a perder. Y Pedro nos dice todo lo contrario acá. Y Pablo está dando el énfasis también. Unidos, firmes. Porque lo de nosotros es seguro. No es pasajero, es seguro. Y aquí viene el primer punto. Eso por contexto. Entonces todo este contexto lo hace a Pablo escribir Filipenses 2. Llegar a ese nivel de escritura. Y el primer punto es descubrir los factores que impiden que seamos unánimes. Lo que impide que seamos uno. Filipenses 1, 15 al 18, siguiendo hacia atrás el contexto de lo que está hablando Pablo. Filipenses 1, del versículo 15. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad,
Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. Entonces, si se fijan, Pablo tenía todo esto antes. Por eso remata diciéndoles manténganse unánimes, porque sabe el entorno donde está. Y ese entorno no es distinto hoy. Hoy es igual. Hoy tenemos personas que predican a Cristo por envidia, por enfrascarse en una discusión. Hoy pasa eso. Y nosotros, siendo bíblicos bautistas, leemos mucho la Biblia. Estos son pasajes que los conocemos bien, de memoria. De memoria. Pero estamos como los del concilio que estudiamos. Tenemos la verdad, pero no le hacemos caso. No le hacemos caso. Y es algo que está ahí, lo leemos. O sea, estamos de la teoría a la práctica, aplicando mucho a no aterrizar las cosas de la Biblia y a aplicar todo para afuera. De la puerta hacia afuera. Y debemos buscar como iglesia, a partir de este año, ojalá, aplicar a juzgarnos mucho. Porque ahí está cómo mejoran las personas. En el reconocer algo que hacemos mal y cambiarlo. Lo mismo que hicimos cuando aceptamos al Señor Jesucristo. Ser una nueva persona. Esa misma actitud es constante. Porque es perjudicial para la unanimidad. Y la unanimidad es lo que nos va a hacer crecer la iglesia, que se salve más gente. Y es importante. Nosotros, como bíblicos, nos gusta juzgar personajes de la Biblia. Pero tengamos eso en mente. El sin Dios es el hermano de Hitler. Y nosotros somos peores que los personajes de la Biblia que a veces juzgamos. Y en todo esto me hizo mucho pensar que hasta en uno mismo, también no participa de la unanimidad como debiese ser. Es difícil lograr la unanimidad hoy, muy difícil, súper difícil, porque hay mucha apostasía, se predica a Cristo de mala forma. Aquí Pablo está hablando de los estilos de predicación, hay diversos estilos, y de eso está lleno. Segunda de Corintios 11:13. Nos gusta hablar de la tribulación, de los últimos tiempos, pero debiésemos llevar la mirada a los últimos tiempos nuestros. Porque recuerden que los predicadores que envió Dios a Israel, lo envió siempre cuando Israel se apartaba de la Biblia, se apartaba de la Escritura. Ahora la gente está muy apartada de la Escritura. Y es el momento de que existan predicadores. ¿Por qué esto pasa hoy? Segundo de Corintios es el capítulo 11, versículo 13. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Judas 16:19. Judas 16. Es una hoja nomás. Versículo 19. Voy a partir del 16 mejor. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen espíritu. Entonces Judas dice aquí que nos preocupemos y recordemos lo que escribieron los apóstoles. Y aquí estamos viendo Pablo en Filipenses, que habla de esto. Unánimes, cuidado, sean firmes. Y Judas nos dice cuidado porque el entorno es feo. Estamos rodeados de apostasía, de gente que se aparta, tiene la verdad, pero por conveniencia no le hace caso. Hoy en día tenemos también personas, como estas características que habla Judas y como habla Pablo de la contienda respecto a eso, que inician conversaciones de cosas espirituales, de cosas de la Biblia, solo para causar conflicto, solo para generar una polémica. O bien para parecer que saben más.
o bien para decirle al otro, oye, yo tengo lo que tú no tienes, y tú vete al infierno, poco menos. Hay actitudes así de desafiantes, y eso es peligroso. El énfasis de un buen cristiano es exaltar el nombre de Jesús por cualquier cosa. Está primero el evangelio de la cruz antes que cualquier cosa. La búsqueda nuestra tiene que ser que cada vez más y más gente se salve. Si voy a generar un tema que lo único que va a generar confusión en la otra persona, me va a tener mala o no va a creerme nada. Porque recuerden que una persona sin Dios, lo que le predicamos es locura. Pablo también dice eso. Por eso tenemos que saber y saber más y más y más. Y lo que abunde en nuestra mente tiene que ser el mensaje de Jesucristo. Porque así se salva la gente. Tiene que sobreabundar eso en nuestra mente, por sobre cualquier otra cosa. No hay que desconocerlo, toda la Biblia es útil. Pero por cualquier pasaje podemos llevarlo a la salvación. Que ese es nuestro énfasis, en definitiva. Pero ahí, por eso Pablo muestra eso. Que muchos por contienda, por querer llevar un debate. Y esto no es debate en realidad, esto es presentar algo para la otra persona que se está yendo al infierno. Presentarle una opción. Porque es así, le muestro la ley, como lo hemos aprendido acá, le muestro la ley, y si le preocupa irse al infierno, le doy la gracia. Y es decisión personal de ella que opte por una o por la otra. Pero Dios hace el trabajo ahí. Pero fuimos nosotros el medio. Porque así es. Tito 3:9. Dice ahí, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Entonces ahí no hay doble línea, ahí es lo que es. No hay doble discurso. Es leer, entender y hacerlo. Porque es claro, porque si no nos preocupamos más de esto, vamos a dejar de lado lo principal, que es que la gente se salve. Segunda de Timoteo 2, 23, 24, para que veamos que hay un énfasis en esto. Timoteo, que él era un pastor, y Pablo le estaba enseñando. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 23. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Y el 24. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Entonces démonos cuenta que corremos un riesgo al tratar de poner algún tema con alguien que no tiene a Dios en su corazón, o a Cristo en su corazón. Ponemos un riesgo en ponerlos en temas que no son los principales. Porque puede generar, como dice aquí, puede engendrar una contienda. Porque la otra persona no entiende nada. Esa es la base. No entiende nada porque no ha aceptado a Cristo, no ha entendido de que tiene que arrepentirse, no ha entendido nada. Nosotros estamos hablando del árbol de Génesis. ¿Dónde está? ¿En el centro? ¿No está en el centro? No, eso no entiende. Lo va a entender cuando acepte a Cristo. Cuando vea que Él murió por él. Y ahí todo le va a cuadrar. Va a poder entender los cuadros de Moisés en el Éxodo. Va a poder entender todo lo que hablaron los profetas. No podemos partir con Daniel, una persona inconversa. Hemos aprendido mucho aquí en Hechos sobre la altivez, sobre de que tiene el concilio, que no quiere aceptar que son duros. Y es algo que no es ajeno para nosotros y tenemos que cuidar mucho. Mucho, mucho. Cada uno. Cuidar mucho el orgullo personal. No dejarnos guiar por lo propio, sino dejarnos llevar siempre por la Biblia, que es la autoridad final. De eso se trata. Aquí volvamos a Filipenses 2, pasaje que estamos desglosando. Filipenses 2.
En el versículo 3 dice, nada hagáis por contienda, por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo. Que no nos irriten cuando nos digan algo que hacemos mal. Aunque eso es mucho de culturas latinoamericanas, porque somos más eufóricos. Eso me ha tocado estudiarlo un poco, porque en mi profesión he tenido que, trabajo haciendo cambios culturales para diseñar procesos en las empresas. Y cuesta mucho, porque a las personas no les gusta que les digan que lo hacen mal. Les gusta que les digan que están equivocando. Es difícil, culturalmente, partiendo de más alto, convencer al jefe que lo hace mal. Porque si él no está convencido, menos hacia abajo. Entonces, eso es culturalmente en Chile y en Latinoamérica es muy complejo. Muchos ejemplos de industria. En Brasil no trabajan los lunes cuando pierde un equipo de que se saben que la mayoría de la planta trabaja, es del Flamengo y pierde el Flamengo, le dan libre porque van a hacer mal las cosas. Es algo muy latinoamericano. Aquí en Chile no nos hacen trabajar mucho, aunque pierda el Colo, pierda el agua igual. Pero se trata de que nosotros tenemos que tener una actitud distinta, tener una identidad distinta, porque no nos debiese irritar cuando el pastor aquí nos diga algo. No nos debiese molestar, sino debiésemos tomarlo y ver cómo aporto yo en eso. ¿Dónde encajo ahí? ¿Cómo puedo beneficiarme de eso y a los otros? Que eso se trata. Y no hagamos nada por egoísmo. El egoísmo es tener exceso de amor por uno. Es como quererse mucho. No hay que quererse tanto. Mirarse al espejo y adularse es como un exceso. Porque eso está hablando Pablo, lo estamos leyendo aquí en otras epístolas. Habla mucho del egoísmo, que es traba para trabajar en la iglesia, para trabajar en la obra. Es una traba pero tremenda. El egoísmo es un mal que hay que erradicar, rotundamente. Nos hace fríos y poco sensibles. Nos hace poco sensibles a la hora de ver a alguien que necesita a Cristo y no le decimos. No le decimos nada. Y eso es, no, yo no soy egoísta, pero ahí fue egoísta. Yo he sido egoísta. Cuando he visto gente, he tenido la oportunidad y no le hablo. Y aquí viendo por la misma Biblia que no tiene doble lectura en este sentido, me reservé de entregarle lo mejor que podría haberle entregado a alguien a esa persona. Adán y Eva tuvieron ese problema del pensar en su beneficio propio, pero ahí tentado por esa serpiente que anduvo por ahí. Tenemos llamado telefónico. Adán y Eva tuvieron ese problema. Veamos Génesis 3:6. En el momento que se les presentó la situación, pensaron en el beneficio ahí del momento, pero no midieron ninguna consecuencia. Recordemos que la Biblia, hasta este punto, Adán tenía una Biblia con 2 versículos. Y no le hizo caso. Imagínense, no tenemos ese problema. Tenemos la Biblia súper extensa, 66 libros, y le hacemos caso a algunos y otros no. Pero aquí Adán la tenía súper fácil, tenía 2 versículos, tenía que aprenderse 2 nomás. Igual no le hizo caso. Génesis 3:6, para que no echemos de menos la aplicación de Génesis del pastor. Génesis 3:6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. O sea, miró, le gustó, pero sabemos el contexto, que lo que ella estaba buscando es ser como Dios. Porque eso le dijo la serpiente, que se le iba a abrir el ambiente, que iba a ser todo maravilloso. Como hoy presentan mucho del Evangelio. No, la felicidad eterna. Usted se convierte a Cristo y mañana se le acaban las deudas, se va a comprar un auto espectacular. Pero eso sí, déjeme unas luquitas porque así Dios lo ayuda más. O sea, se asegura que Dios lo va a ayudar. Y eso es lo que vemos hoy. Aprovechadores. Pero ¿qué pasó? Hubo consecuencias por esto. Pasa que también, todo esto lo conocemos, pero veamos Génesis 3, 16, 24. La consecuencia aquí fue pero terrible. El haber desobedecido
esos 2 versículos que tenían que tener en la mente y no hicieron caso. Génesis 3, aquí mismo desde el 16. Dios le dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido. Y él se enseñoreará de ti. Y el hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella es la madre de todos los vivientes. Y Jehová, Dios, hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, quien no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto, del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Tremenda consecuencia. Expulsados del jardín y con un Dios temiendo que sigan aprovechando del bien y el mal que ya conocen. Porque la tendencia del hombre es hacer el mal. Saúl también le pasó lo mismo. También fue egoísta como rey. Le hizo caso al pueblo y no le hizo caso a Dios. 1 Samuel 15, 21. Primera de Samuel. Mas el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. O sea, aquí lo que pasa en este capítulo es que Samuel le hace caso al pueblo y desestima lo que Dios le mandó. Lo que mandó está aquí en este mismo capítulo, en los versículos 15:2. Dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel, al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Eso es lo que le mandó Jehová. Y el pueblo, como dijo, no, ¿para qué vamos a hacer eso? Y Samuel hizo caso al pueblo. Saúl tuvo miedo de perder su popularidad ante el pueblo. Pero remató aquí, como dice, perdió su condición de rey a causa de eso. Tuvo consecuencias. Como lo del jardín del Edén tuvo consecuencias, producto del egoísmo, también aquí Saúl tuvo consecuencias por su egoísmo. Entonces podemos tenerla. Y una de las consecuencias más que nos debieran doler es que la consecuencia de no hablarle a alguien de Cristo es que esa persona se va al infierno. Saúl desechado como rey es la consecuencia que acabamos de ver. Si hay egoísmo, va a haber vanagloria, que es la otra palabra que aparece ahí en Filipenses. Volvamos ya a Filipenses. Esas dos palabras van de la mano. Filipenses 2. Hoy en día tenemos vidas vacías, tenemos vidas sin contenido. Tenemos
La gente busca tener identidad. La gente busca tener identidad a través de las cosas que tiene, a través de las cosas que hace. Busca tener una superioridad en algo, busca ganarle a alguien. Porque está cada quien le ha ganado. Entonces trata de buscar a quién le ganan. Y en eso tratan de tener una buena condición económica, o si no la pueden, tratan de buscar una buena posición social, y si no tienen eso, tratan de ser más inteligentes, o teniendo más estudios, o si no, tratan de tener intelecto espiritual. En todos los ámbitos encontramos gente que busca identificarse con algo. Eclesiastés 2:9, antes de que volvamos con Filipenses. Eclesiastés 2, versículo 9, dice: y fui engrandecido y aumentado más que a todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto conservé conmigo mi sabiduría. Buen consejo. De ahí de Salomón. El cristiano no tiene identidad en el mundo. Ninguna posibilidad que encuentre una identidad acá. Porque nuestra identidad la tenemos en Cristo. En imitarle, en semejarnos al Señor Jesucristo. Ahí está nuestra identidad. Si queremos buscar una, Cristo. Esa es la identidad. No tenemos la identidad de tener una mejor posición social, somos los que ganamos más plata, somos los que tenemos más títulos. Eso está por debajo de nuestra identidad superior, que es Cristo Jesús. Como dice Gálatas 2:20, se lo voy a leer: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahí está la identidad nuestra. Jesucristo. Entonces no hay unión cuando hay egoísmo, cuando hay orgullo, cuando hay vanagloria, cuando hay arrogancia, cuando hay envidia, cuando hay rivalidad. Si tenemos alguna de esas características, hay que cortarla. Porque tenemos que ser una iglesia activa. Todas esas características que les enuncié impiden la unanimidad de la iglesia. Si nos encontramos en nuestro interior que tenemos alguna de estas, hay que erradicarla. Porque nos tiene que importar nuestro hermano, nos tiene que importar nuestro vecino, nuestro familiar, nos tiene que importar. Y eso es lo que vamos ahora. Los factores que permiten la unanimidad. Porque vimos los que no permiten. Y ahora, ¿qué debemos fomentar? El gozo, lo primero que hablamos, la identidad con Cristo. El gozo del cristiano está en predicar a Cristo. Ahí está nuestra felicidad. Si queremos felicidad, ahí está. Muchos predican que la felicidad, Cristo murió por tu felicidad. No, no murió por eso. Murió por otra cosa y eso lo sabemos bien nosotros. Murió por nuestros pecados, para librarnos del infierno, no para hacernos felices. Nuestra felicidad tiene que estar acá, en el gozo de predicar eso. Ahí está nuestra felicidad. Y esa es la actitud. 1 Corintios 2, 1 al 2. Primera carta a los Corintios, capítulo 2. Versículo 1, capítulo 2. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros en el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Ahí está la actitud de Pablo. Ahí nuestra actitud. También. Pablo dice ser imitadores de mí como yo de Cristo. Pablo tenía esa actitud. Quería hablar de Cristo, ¿no? Ese es su énfasis. A Cristo y este crucificado, que es lo interesante. Esa es nuestra actitud. Y ahí veamos ahora Filipenses, volvamos, para ir concluyendo con este pasaje. Todo lo que dice acá, que lo que nos debemos guardar. Filipenses 2. El versículo 1, como les comenté hace un momento, tenemos aquí que la palabra algún o alguna aparece 5 veces. O sea, hay un énfasis ahí.
El primer algún, como dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo. O sea, tenemos alivio en Jesús. Sin duda. ¿Tiene algún problema usted? Sabe ya que tiene alivio en Jesús. Tiene consolación en Él. Y aquí es claro. El otro énfasis. Hay aliento en cualquier situación, sea buena o mala. Como dice en la continuación, respecto al amor. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, cualquier situación, sea buena o sea mala, si la enfrenta con amor, está resuelta. Y ese amor es el que solo conocemos a través de Dios, que es el guardando su palabra. Porque cuando tengamos una aflicción, nos vamos a acordar de lo que está escrito. Y eso está por sobre nuestra pena, está por sobre algo malo. Y también por algo bueno. O sea, si me gano el loto, no tengo que estar más feliz que si no me lo ganara. Porque nuestra alegría máxima es que esperamos al Señor Jesucristo. Compartimos, como sigue el versículo, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu. Esto implica que tenemos una comunión entre nosotros. Porque después Pablo habla de la unanimidad. Está como anticipándose a ese punto. Si tenemos esta comunión, la comunión del Espíritu implica que nos cuidemos entre nosotros, cuidemos la unión. Que el Espíritu Santo nos une. Que eso es lo que nos une, es lo que tenemos en común, el Espíritu que nos selló. Con nosotros y para expresárselo a los demás, el Espíritu nos permite vivir esta vida en amor. Nos permite eso. Y si mostramos un ánimo de desunión, es que no tenemos el Espíritu. No lo tenemos. Somos los que hablamos al principio. Los que no tienen ánimo. Los que desunen la iglesia. Hay un salmo incluso que es una de las cosas que aborrece Jehová. Los divisores. Por eso tenemos que cuidarnos de eso. Y una de las características divisoras es el egoísmo, que es como el que más nos podría afectar. Y el egoísmo en parte de no querer predicarle a otro, que es como lo más común. En la primera parte aquí, de este versículo que estamos viendo, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable. Aquí Pablo nos está demostrando que los filipenses eran bastante amigos. Si alguna misericordia, la última frase, si alguna misericordia. La misericordia, si buscamos en la Biblia, tiene varias características, que es eterna, que no tiene límites, que protege la vida, que estimula el arrepentimiento, que perdona el pecado y que nos salva. Hay varios pasajes respecto a eso. Quieren ustedes estudiar respecto a la misericordia, pero lo toma como algo importante de compartir. Y después viene el versículo 2, donde dice Pablo, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. O sea, completad mi gozo, completad mi felicidad. La felicidad está ahí, como les dije al principio. La felicidad está en la unión nuestra de predicar a Cristo. En tener eso en común. O sea, si hay desunión, no vamos a ser felices. Porque vamos a tener una patita ahí, un problemita. Pero algo completamente solucionable. ¿Y cómo lo solucionamos? Escuchando, leyendo la palabra de Dios, que es clara en este aspecto. No hay doble discurso en esto. Es bastante explícito aquí, cómo hay que mantenerse. Y una de las características, como dice el versículo que viene, nada hagáis, el versículo 3, nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Ya llevándolo a una perspectiva de pensar que el otro siempre podría ser mejor que yo. Teniendo eso en mente, que una actitud de humildad. Porque la característica de la humildad es la que nos va a hacer libres de la arrogancia y el orgullo. Para haber aceptado a Jesucristo tuvimos que haber sido humildes y aceptar de que éramos pecadores. Y esa misma actitud es la que debe permanecer, porque esta misma actitud nos va a ayudar en cualquier situación, incluso en el momento de que queramos responder críticas, porque nos va a bajar los humos, no nos va a llevar a exaltarnos. Recuerden que nosotros administramos el fruto del Espíritu. Con la humildad podemos siempre pedir perdón. Siempre.
Lo que dice el fin del versículo 3 es esto, la esencia de la humildad. Cuando dice cada uno a los demás, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Esa es la esencia de la humildad. Nunca encontrarse mayor que el otro, sino que el otro siempre puede ser mejor y me puede ayudar a aprender algo. Sobre todo nosotros que compartimos lo mismo, que es el Evangelio de la cruz. Gálatas 5:13. Dice ahí, porque vosotros hermanos a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Ahí están las características del amor, la humildad, no creerse mayor que el otro, porque somos todos parejitos. Tenemos el mismo sentir en común. Y eso es lo que debe aflorar, y eso es lo que tienen que ver los de afuera, los inconversos de nosotros, que compartimos lo mismo. Entonces estos pasajes son claves. Hay que evitar la tentación de este sentimiento de rivalidad o competencia o de vanagloria. Estas palabras de Pablo son una exhortación completa al individualismo. No vamos a poder hacer nada dentro del individualismo. Yo no lo puedo hacer solo. No puedo hacer nada solo. Necesito de toda la iglesia. Y así cada uno. Cada uno necesita del otro para ejercer el plan de Dios que tiene con la iglesia. Hay que ser humildes, como dice ahí, a punto de pensar que el otro podría ser mejor que yo. Romanos 15:1. Ese pasaje dice, justificados pues, por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra paz va a estar siempre en medio del Señor Jesucristo. Recordemos que la unanimidad a veces no la vamos a lograr, porque no es fácil, y Pablo lo explica aquí, no es fácil ser unánimes, respecto, sobre todo nosotros como iglesia, no va a ser una tarea de ya el próximo domingo vamos a estar todos juntos y abrazándonos, no, tampoco se trata de eso, se trata de que tengamos el mismo sentir en Cristo. Por eso ahí está el punto, la unanimidad no tiene que ser nuestro énfasis. Nuestro énfasis no tiene que estar todos juntos. Nuestro énfasis tiene que estar en que cada uno se goce en predicar a Cristo. Teniendo ese gozo cada uno, vamos a lograr tener el mismo sentir. Y así vamos a preocuparnos por quien se sienta al lado mío, por quien viene por primera vez, por quien no ha venido, gozándose, alegrándose, cada uno en que predicar a Cristo es la tarea. Vamos a lograr unanimidad. Porque como ven Pablo, la unanimidad no es el fin, es un concepto que pone. Pero dice que lo logran siendo fieles al Evangelio, por la fe del Evangelio que comparten, porque ese es el punto. Y él se goza, se completa el gozo de la felicidad si ellos están juntos, pero lo van a lograr solo si predican a Cristo crucificado. Hay que testificar en el poder de Dios, que esa es la intención de Pablo, como lo leímos ahí en 1 Corintios 2. Porque, ¿cuál es el método que Dios eligió para salvar al mundo? ¿La música? No. ¿Proyecciones y videos? No. 1 Corintios 1:21. Las iglesias de hoy en día le dan el énfasis a lo musical, al espectáculo, a una presentación de un cuerpo de baile gigante. Ahí están los énfasis. Y así dicen, así salvamos a Cristo. Levantemos la mano todos y salvamos un montón hoy día. No, Pablo nos explica aquí que el método de Dios, como dice acá, 1 Corintios 1:21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Dios salva a la gente cuando yo le hablo a otro. Y ahí Dios hace el trabajo. Yo tengo que ser el medio. Ahí está el punto. Dios eligió la locura de la predicación.
obviamente si leemos todo el capítulo le llama locura porque para el inconverso es locura. Y muchos tenemos situaciones donde nos han tratado de eso, producto de esto. Pero recuerden, la serenidad, el control, el dominio propio, el Espíritu Santo actuando realmente, nos va a hacer mantener esa serenidad tal que el otro nos va a creer o por lo menos va a dudar de que lo que uno es, de que piensa y está convencido es cierto. Por eso hay que testificar en el poder de Dios. La gente debe conocer a Cristo por lo que actuamos y por lo que hablamos y por lo que hacemos. Porque recuerden que cualquier cosa que hacemos en contra de algo que no esté en la Biblia es tropiezo a nuestra propia predicación. Cuando prediquemos a los inconversos tengamos siempre una sola cosa en la mente: Jesucristo. Jesucristo, no se meta en otro tema. A mí me ha pasado. Salgo para atrás. Y cuando predico a Cristo, hay otra tensión, se nota eso. Haga el ejercicio, parta con el Evangelio de la cruz. Si le interesa a la persona, está presto para la gracia, tiene un corazón dispuesto a escuchar. Si está soberbio, arrogante la persona, ser difícil. Santiago dice, ley para el soberbio, gracia para el humilde. Así es Dios. La unanimidad resulta en el ambiente, como vimos, de humildad, en el amor. ¿Qué es el amor? El amor que entregamos nosotros a predicar a Cristo. Ese amor. Y ahí está el gozo de nuestro. Entonces pensemos que la unanimidad en definitiva se trata de que tengamos ese mismo sentir. Unánimes en eso. No que vamos a lograr unanimidad haciendo cosas. Tratemos de buscar compañerismo en esas cosas. Tenemos próximo un campamento que es una oportunidad de compañerismo. Pero durante el año, aquí el Instituto Bíblico se ha perdido. Pero era una oportunidad de compañerismo. Y así. Ojalá que nuestra iglesia se entusiasme con esas cosas. ¿Y cómo nos vamos a entusiasmar? Si nos gozamos en predicar a Cristo. Porque vamos a necesitar más ayuda para hablar. ¿Y en quiénes son los más idóneos para ayudarnos? Nosotros mismos. Nosotros mismos nos podemos ayudar en eso. Los que tenemos el mismo sentir. El mejor consejo lo vamos a poder recibir de algún hermano que tiene el mismo sentir. Y no de alguien de afuera. Y no solamente este sentir con nosotros. Tengamos el mismo sentir para no ser indolentes con los inconversos. Para no ser indolentes con nuestras familias. Para no ser indolentes con nuestros compañeros de estudio o de trabajo. Porque eso es egoísmo. Y eso tiene consecuencias, vimos hoy. Y consecuencias en la persona también. Que el no hablarle que Cristo murió por él. Y eso es grave. Nos debiera doler, nos debiera conmover. Cristo tenía compasión, que no era tener pena, sino era que le dolía que esa persona no entendiera que podría ser salva. Ese mismo sentir, debemos sentir el mismo sentir de Cristo, compasión. Que no es sentirle pena al otro, sino ser compasivo. La compasión va acompañada de una acción. Porque la compasión de Cristo era eso. Sentía, pero hacía algo. Lo remediaba, iba, actuaba. Lo mismo nosotros. El mejor ejemplo siempre es el Señor Jesucristo. Entonces, resumiendo, Filipenses 2, el versículo 1, habla que sí hay consolación en cualquier problema, en cualquier situación, en cualquier etapa de nuestra vida, y descanso en Cristo. El versículo 2, nuestra felicidad, si queremos buscarla, va a estar solo en el ejercicio de hablar de Jesucristo crucificado. Solo ahí. No en que nos va a ir súper bien después de aceptar al Señor. Porque la vida, como la explica mismo Pablo, suceden cosas buenas y malas siempre. Entonces el gozo nuestro está en que tenemos la oportunidad, si nos pasa algo malo hoy, tenemos la oportunidad mañana de presentar el Evangelio. Y hicimos una obra tremenda en el plan de Dios. Que sea uno. El versículo 3, hay que hacer las cosas con humildad. No por orgullo. Y el versículo 4, cuando dice, no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Estimemos a los demás siempre como superiores a uno mismo. Y ese va a ser nuestro ejercicio. Ojalá que nuestro énfasis sea el predicar a Cristo.
estamos recién partiendo el año y tenemos la oportunidad. El estudio de los libros de los Hechos se trata desde el 8 en adelante de solo eso, casi. Porque es el ministerio de Pablo. Y nos tiene que enseñar a tener una iglesia activa. Ese estudio. Y ojalá este mensaje que les entregué yo hoy, que a mí me sirvió para motivarme bastante, porque leyendo esas palabras me di cuenta que estoy flojo en ese aspecto. Ojalá nos demos cuenta que nuestra iglesia tiene que ser más activa en eso. Y que la unión no la vamos a lograr así tan rápido, pero sintiendo lo mismo, el interés por predicar a otro, nos vamos a sentir ya cada vez más unidos y vamos a necesitar de que la iglesia haga cosas y ahí la única forma de hacerlas es que nos vayamos reuniendo. Así que hermanos, tenemos esa tarea. Recuerden que nuestra tarea como iglesia es siempre predicar. Y predicar es lo que estamos aprendiendo en Hechos. Y ese es el plan de Dios. Es barato, como les he dicho a veces en las clases, es gratis, no cuesta nada. No hay que gastar ni un peso. Y es súper fácil. Pero a algunos les puede costar más a otros. Pero comienza haciendo el ejercicio. De a poco. Porque tiene, por sobre todo como acabamos de leer aquí, tenemos el apoyo, la consolación en Cristo y el apoyo de Dios por sobre cualquier cosa. En cualquier momento. Gracias hermano. Voy a terminar en oración. Amado Padre, voy en oración.